amigos, estamos otra vez juntos estudiando la palabra de Dios y hoy el tema que vamos a estar tocando es el tema de ser transformados. Hoy es domingo de resurrección y a veces estamos en reuniones o nos juntamos con la familia y estamos todos bien vestidos, estamos todos juntos preparando cosas especiales. Entonces mi primera pregunta para todos nosotros es: ¿qué es lo que hace que este día sea tan especial? A veces pensamos que lo que hace especial es el día en sí mismo, tal vez es la preparación, tal vez, pero ¿qué es para ustedes lo que hace que este día sea tan especial? Mientras charlan eso, pueden parar el video y chatar juntos, pero quiero seguir un poquito más y quiero mencionar esta frase de John Hagee que dice así: podemos crear entornos que son magníficos y tan magníficos como querramos, pero si nuestro corazón no cambia, todo eso es una pérdida de tiempo. Hoy quiero que nos empecemos a preparar con ese sentir de que no es tan importante la preparación externa como lo es la preparación interna, lo que viene desde adentro, nuestro corazón. La parte más importante es nuestro corazón. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta si alguien ha cambiado o está cambiando, que algo empieza a ser distinto? ¿Cómo te das cuenta? Tal vez con tu familia pueden charlar juntos y discutir esto. ¿Qué son las señales o algunos indicios que podemos darnos cuenta de que alguien está cambiando? Charlen juntos y nos vemos en unos minutos. Puedes poner pausa y nos vemos. Hay varias cosas que podemos darnos cuenta de que están cambiando o han cambiado en una persona. Pero hoy quiero que nos enfoquemos un poquito en la vida de Pedro. Vamos a tomar varios pasajes bíblicos y empezar a charlar y ver qué significó la resurrección de Jesús en la vida de Pedro. Empecemos con el pasaje de Lucas en capítulo 23, versículo 47 al 49. Y 54 al 56. Jesús ya había muerto y esto es lo que dice el pasaje. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo que había ocurrido, se fueron allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Si eras un seguidor de Jesús y ves lo que pasó durante esos días, no hay otra explicación que sentirse que estás confundido, lleno de miedo y sentirse perdido. Todos los sueños que tal vez habían preparado desde sus mentes, las expectativas, los anhelos y deseos, estaban hechos añicos. Las condiciones para Pedro no solamente eran adversas en el exterior, con lo que Jesús había pasado, con la situación de sus amigos, del resto de los discípulos de Jesús, ver que Judas lo había traicionado, ver que Jesús ha muerto y de repente todo hecho añicos. Pero no solamente las cosas en el exterior estaban mal, sino que él estaba frustrado consigo mismo porque se dio cuenta que él ni siquiera estaba a la altura de los compromisos que su boca habían expresado. Frustración externa, frustración interna, frustración en general. Lo que me llama la atención es que Jesús en ningún momento nos da una iniciativa de que vino a salvar nuestros sueños. Porque Jesús no vino a salvar nuestros sueños, no vino a
a ayudarnos a que nuestros papeles no se vayan de lado. Vino a salvarnos de nuestro pecado, de nuestras creencias que podemos hacerlo todo si ponemos nuestra mente en hacerlo. El deseo de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, de la forma que mejor nos parece, y pedir a Dios que bendiga mis propios planes y mis propios deseos. Ahora, si vamos a experimentar resurrección en nuestra vida, nueva vida y cambio, significa que primero nuestra vieja vida debe morir. Se acercaba el día de reposo, y fue un día de reposo, confusión, desilusión y tristeza. Nueva vida significa que debo dejar de asumir que Dios va a hacer cierta cosa y de asumir cómo lo va a hacer. Una vida distinta significa dejar de intentar forzar mis planes a Dios. Nueva vida también significa dejar de intentar empujar a que Dios haga o hacerle hacer lo que yo creo que Él debe hacer. Muerte a la vieja vida también significa reconocer que mi vida de esa manera no funciona. A veces nos encanta la idea de recibir al Señor Jesús en nuestra vida y de que haga un ajuste en nuestros planes para que todo salga bien. Tengo que reconocer que mis planes y que mis deseos, aunque sean tan buenos, están destinados al fracaso desde el principio porque salieron de una persona que está en pecado. Que mis deseos, aunque sean buenos, siempre tienen un tinte de mi agenda personal. Jesús no vino a salvar mis papeles, mis deseos y mis promesas sin fundamento. Y de hecho Jesús parece dejarlas morir. A propósito. ¿Por qué? Lucas 24, del 1 al 12 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar al sepulcro les contaron todas las cosas que a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Ahora, si yo soy Pedro, este día que me voy a mi casa a descansar o a reflexionar, es un tipo de reflexión totalmente distinta del día anterior. Hay otra pausa, hay otro tiempo de espera, otro escenario totalmente distinto. Puedo imaginarme a Pedro caminando en círculos, no sé si en su casa o alrededor de su casa, intentando descifrar qué tipo de noticias son esas. Tiempo de emociones encontradas. Una mezcla de emoción, una mezcla de incredulidad, una mezcla de realismo con el deseo de que todo lo que he visto haya sido solamente un mal sueño. Dios estaba obrando otra vez de forma totalmente distinta de lo que él se había podido imaginar. No es que nunca había pasado algo semejante, sino que ahora era mucho más evidente que no sabía qué era lo que Dios estaba haciendo. Sabemos que los planes de Dios siempre son distintos de mis planes, pero por alguna razón sigo pensando que Dios tiene que pedirme permiso. Seguimos empecinados en querer adelantarnos y anticiparnos a lo que Dios va a hacer.
Nos ponemos nerviosos cuando las cosas no salen como a nosotros nos parece que deberían ser, cuando las cosas están fuera de nuestro conocimiento o comprensión, de nuestro control. Nos sentimos perdidos. ¿Y por qué? Y no sabemos si es que podemos confiar en lo que está sucediendo alrededor nuestro. Porque no lo entiendo. Porque no puedo anticiparme. ¿Y qué si todo esto está orquestado? Podría haber pensado Pedro. ¿Qué hago con todos mis miedos? Tal vez es solo un sueño. Creo que eso no solamente le pasa a Pedro, sino nos pasa a todos nosotros. Porque cuando Jesús empieza a mover en nuestras vidas, siempre trabaja de maneras que nosotros no podemos anticipar. Pero a veces en ese empezar a ver que Jesús hizo algo distinto, no podemos evitar querer empezar a decir, bueno, tal vez todo lo que Dios va a hacer lo va a hacer lo que yo estaba pensando, pero de una manera distinta. Pero vemos que Jesús no hace eso. Lucas 24, 36 al 49 dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, de lo que estaba pasando y dando seguramente teorías, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados, creyendo que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué le vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene ni carne ni huesos como ven los que lo tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el conocimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes deben quedarse en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Imagínense ser uno de los discípulos, un estado de shock general, alegría, pero no poder contener lo que está sucediendo ni poder tener una idea de lo que realmente está sucediendo. ¿Cómo es posible? El milagro era mucho más grande de lo que sus cabezas podían comprender. No entendían ni el qué está pasando, ni el por qué, ni el para qué. El llanto y la desolación de los sueños rotos de repente encuentra un nuevo despertar. No en sus propios sueños, sino que hay algo totalmente distinto. Pero fíjense que lo que Jesús hace. Los testigos visuales y táctiles son los discípulos, pero el que está enseñando es el Señor Jesús. Dios mismo es el que está reconciliando al mundo consigo mismo por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Y los discípulos son los testigos, los que dan cuenta de eso. Y los discípulos de repente, si se dan cuenta, no sabían que estaban asumiendo. No parecen reaccionar como antes, parecen tener una actitud distinta. Pedro, que estamos hablando, vemos que es la primera vez que no abre la boca no sabe qué decir. No dice nada. No hay registro de que Pedro sea el que haya abierto la boca o dicho algo. De hecho, en otros evangelios el que siempre hacemos memoria es Tomás, porque no estaba en ese momento aparentemente. Pero es otro milagro de que Pedro no haya abierto su bocota, no sea tan impulsivo. Me pregunto si ese no es un buen indicio de un cambio en una persona. Hay una nueva vida, una resurrección, y resurrección implica saber que si mis planes van en otra dirección de donde Jesús va,
entonces no hay vida. Me pregunto qué tienen nuestros planes, si son nuestros planes o estamos siempre siguiendo los planes del Señor Jesús. Si somos buenos en escuchar y en tener la flexibilidad para cambiar nuestros planes del día, de la semana, del mes, general, de acuerdo a lo que el Señor quiere. El llanto y la confusión de los discípulos se vuelven gozo y Jesús mismo les explica las Escrituras y les da una nueva dimensión, una nueva dirección para ellos. Eso me trae otro punto en vista, que muchas veces podemos leer la Biblia y podemos leer los pasajes, pero si el Señor no nos guía en el leer las Escrituras, seguramente vamos a darle un tinte y una dirección que es totalmente errónea. Porque los discípulos sabían las Escrituras, pero no significa que sabían lo que significaban las Escrituras. Entonces necesitamos que el Señor nos dirija, que su Espíritu Santo nos guíe. El aire ahora de los discípulos está lleno de una nueva esperanza, una nueva expectativa hacia el futuro que no se compara con nada de lo que antes habían experimentado. Jesús cambia no solamente su vida, sino también les trajo una novedad de vida de ahí en adelante. Los discípulos no son los mismos, sus planes no son los mismos y el futuro que se estaban imaginando definitivamente no es el mismo. Luego en Hechos 10:34 al 43 dice, Pedro tomó la palabra, y esto está en la casa de Cornelio, que es una persona que no era judía, y dijo esto, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él desde su resurrección. Él los mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Qué importante, porque Pedro no hubiese dado ese testimonio nunca antes en su vida, porque su enfoque era totalmente distinto. Estaba totalmente convencido de que Jesús iba a hacer totalmente cosas distintas. Pero vemos que no solamente su forma de enfrentar la realidad cambia, sino que se encuentra yendo a lugares que antes no hubiese ido. Hablando con gente que no hubiese hablado. Y trayendo el mensaje, porque el Señor les abre la mente, de decir que el mensaje no es para solamente unos pocos, no es solamente para Israel, sino para todos. La transformación de Dios comienza desde el corazón. Y la realidad es que no para ahí, no para en el corazón, sino que se extiende e impacta a todas las áreas de nuestra vida. A veces hay muchos cristianos que hablan y que dicen, sí, yo acepté al Señor Jesús en mi corazón. Y ahí paró. Pero el deseo del Señor Jesús no es que pare ahí, sino que impacte toda mi vida. La transformación de Dios no es de afuera hacia adentro tampoco. No es cambiar y darle una nueva capa de pintura encima de lo viejo y lleno de moho. No. Ezequiel 36:26 dice esto: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Dios cambió a Pedro de adentro hacia afuera. Dios le dio un corazón sensible a la voz del Señor.
Dios quiere cambiar nuestra vida y darnos un corazón que sea sensible a su voz y que podamos vivir con anticipación, con expectativa, lo que Dios quiere hacer. No de hacer mis planes y de pedirle a Dios que ponga su sello de bendición, sino estar en el día a día queriendo obedecer al Señor Jesús y seguirlo a donde Él va. Ahora, si Pedro fue a lugares que no se había esperado, no podemos esperar que Dios siga nuestros propios planes, sino tenemos que ser abiertos a donde Él nos guíe. Dios quiere darte un corazón nuevo, un corazón sensible a su voz, un corazón que deja que el trono del corazón sea para Dios. Una vida que vive y edifica alrededor de la persona de Jesús. Qué importante que sea eso. Dios te invita a que vivas en un constante sentido de expectativa, un deseo de ser un canal de bendición para otros. Pedro no solamente cambió su forma de hablar, sino que su cosmovisión, la forma de interpretar el mundo también cambió. Su forma de hablar cambió, su forma de vivir cambió, su enfoque cambió y sus prioridades cambiaron. No hubo área de su vida que no haya sido cambiada por el poder de Jesús. Hoy el favor y el perdón de Dios siguen activos y siguen estando disponibles para todos nosotros. La disponibilidad empieza por un corazón que está arrepentido, que dice: Señor, reconozco que mi forma de vivir solo trae muerte, solo trae decepción, solo trae sueños rotos, solo trae dolor. Señor, te confieso que soy pecador, que he hecho las cosas a mi manera y quiero pedirte que me perdones. Me arrepiento de vivir de esa forma y quiero seguirte. Quiero pedirte que perdones mis pecados. Es una forma muy simple, porque si mi corazón no cambia, entonces no puedo esperar que todo alrededor cambie. Hoy quiero invitarte porque hay una frase de Adrian Rogers que dijo: el mismo Jesús que transforma el agua en vino puede transformar tu hogar, tu vida, tu familia y tu futuro. Él continúa en el negocio de hacer milagros y su negocio es el negocio de transformación. Ahora, en este negocio Él pagó todo el precio de antemano. Y Él está ofreciendo su perdón, su restauración, su resurrección para nuestra vida. ¿Qué vas a hacer? Si estás dispuesto y estás listo a reconocer dónde estás y pedir el perdón de tus pecados, quiero que te unas a mí orando y pidamos eso al Señor. Señor, hoy reconozco que mi vida sin ti no tiene sentido. Reconozco, Señor, que mis planes siempre traen dolor. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Te pido que me perdones, que vengas a mi vida. Acepto, Señor, tu sacrificio en la cruz en mi lugar. Y te doy muchas gracias por tu amor incondicional para conmigo, porque no lo merezco. Señor, te invito a mi vida y te pido que me cambies desde adentro hacia afuera y que toda mi vida pueda experimentar un renovar y una resurrección que solo viene de tu parte. Gracias, Señor, por tu perdón y por tu restauración y por lo que vas a hacer en adelante. Señor, guíame. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, la promesa de Dios es que Dios responde a su promesa, que fuimos adoptados en la familia de Dios. Y quiero poder ayudarte en dar los primeros pasos, en conocer más a Cristo y en poder dar lugar a que el Señor siga transformando en las áreas de nuestra vida. Puedes contactarnos por medio de un email o de un mensaje de texto, pero no te pierdas la oportunidad de contactarte con otros y de poder celebrar juntos esta resurrección. Que esta Pascua no sea una transformación de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios te bendiga.